Buenos días, Rodolfo, ¿cómo están ustedes? Todos bien hasta el momento, señor senador, pero al parecer estos 10 gobernadores que se van por la libre, a decir de usted, están buscando pues un confrontamiento político con el presidente de la República. Sí, bueno, esa es una consideración, porque la coyuntura política actual pues nos indica que viene un proceso electoral. ¿Sí? Entonces, la Conferencia Nacional de Gobernadores es una reunión, una conferencia en donde los gobernadores le plantean al gobierno federal sus inquietudes. Así es. Pero esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Sí. Desde el 98 que se formó la primera forma de conferencia y que después se constituye en CONAGO. Y pues es una forma de interactuar con el gobierno federal. Sí. Para plantear sus inquietudes, sus demandas, a partir del principio del Pacto Federal. ¿Qué significa? Bueno, pues que hay una relación en donde existen ciertas competencias de los gobernadores, ciertas competencias del gobierno federal. Y a partir de la necesidad de obtener recursos por parte de los gobernadores, que eso es correcto. Desde mi punto de vista, pues es una forma de interactuar, de dialogar con el gobierno, sí, para obtener los recursos necesarios para los estados, que creo que es una medida adecuada, correcta, de diálogo, civilizada, y que permite precisamente, bueno, pues ir resolviendo los problemas nacionales. Lo que yo considero que es una forma de politizar una coyuntura muy difícil por la que está pasando nuestro país, es que precisamente a partir de una crisis sanitaria que estamos viviendo y que es muy grave, que deriva en una crisis económica, porque el COVID desata una crisis que no es similar a anteriores crisis. Había crisis financieras, había crisis de sobreproducción como la del 29, en donde se paralizan las relaciones de producción entre los productores. Sí. ¿Y esto qué significa? Pues que las actividades económicas se caen, como lo estamos viendo y como sucedió a nivel mundial. No es un problema de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pensar que bajo esa coyuntura de crisis sanitaria y de crisis económica se puede lograr políticamente para presionar al gobierno federal o descalificar, pues no me parece correcto que estos gobernadores, que conocen su filiación, pues tengan el afán de aprovechar esta situación para ir creando un espacio de cuestionamiento al gobierno y obviamente posicionarse en este caso políticamente. Tenemos, por ejemplo, gobernadores como el de Nuevo León, el Bronco, o el Alfaro de Guadalajara, que consideran que pueden ellos imponer condiciones al gobierno federal, cuando el gobierno federal ha tenido hasta este momento un respeto absoluto para los estados, en el sentido de que les ha otorgado todas las contribuciones que tienen acordadas con los gobernadores. Entonces, sí, casualmente los gobernadores que tienen una filiación política muy clara, pues están tratando de aprovechar esta coyuntura precisamente para lucrar políticamente con esta situación, cosa que me parece muy grave y muy lamentable, cuando este es un gobierno que ha dialogado, que dialoga permanentemente con las personas, que informa permanentemente, constantemente, y que en ese sentido pues creo que romper con un diálogo, porque no es otra cosa, no hay nada vinculante, nada obliga a nadie, porque es un acto voluntario de los gobernadores el mantener una postura de relación con el gobierno federal. Entonces, sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, en Aguascalientes, acaba de venir el presidente, ¿qué le pide nuestro gobernador? ¿Qué le dice? Tenemos la necesidad de aplicar un proyecto para resolver el problema de agua en Aguascalientes, sí, que es muy grave. El gobierno federal que dice, perfecto, adelante. ¿Cuánto se requiere? Dice, 3,000 millones de pesos dados por el gobierno federal, que no están considerados en las participaciones normales, que implican educación, salud, etcétera, seguridad. Y dice, adelante, ustedes ponen 1,000 millones y el gobierno federal pone 3. Pues esta es una forma precisamente de destacar
cómo el gobierno federal está contribuyendo con nuestro estado para resolver un problema que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es muy grave y que obviamente necesita una solución fuerte, adecuada, precisamente para resolver ese problema de nuestro estado, ¿no? Sí. O la otra actitud, por ejemplo, de no sumarse a un proyecto nacional de salud, como lo planteó el presidente, y que aparte está en la Constitución, que es el derecho a la salud de los ciudadanos que no están adscritos a alguna dependencia de salud, como es el ISSSTE y el Seguro Social. Entonces, este tipo de prácticas yo creo que no ayudan, no abonan a la solución de los problemas de los ciudadanos, nuestros estados, concretamente, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido, pues yo me parece que pensar que siendo una disidencia y una oposición piensan obtener algún beneficio, no se va a lograr, porque pues la gente está muy clara, la gente ve el trabajo permanente, constante de información, de comunicación del presidente. Entonces no se ha cerrado, no se cierra el diálogo. ¿Qué se quieren? ¿Más recursos? Pues sí, todos los gobernadores tienen derecho a demandar recursos para sus estados, esa es una actitud correcta, pero también tenemos que entender que los recursos son limitados, y más en una crisis como la que está pasando en nuestro país. Sí, ahora el eje rector o la, digamos, la estructura el argumento central, digamos, lo de los 10 gobernadores ahora ya fuera de la CONAGO es: uno, dicen, la CONAGO dejó de ser un organismo interlocutor, no es vinculante, desde luego, son simples actos de voluntad, acudir a dialogar. Y dice, por ejemplo, el gobernador Martín Orozco ayer lo dice: yo puedo seguir platicando y dialogando con el señor presidente y no necesito de la CONAGO, simple y sencillamente pues es platicarlo. Ahora, ellos dicen lo siguiente, señor senador Daniel Gutiérrez Castorena: los 10 estados somos los que más aportamos a la federación, sin embargo, peso que enviamos nos regresan 30 centavos, lo cual no es justo. Ellos están pidiendo que se modifique ese porcentaje de distribución, de captación de recursos que están haciendo, porque dicen, somos los estados que más producimos de todo el país. En cambio, el porcentaje mayoritario de recursos están yendo al sureste, que no están en contra del sureste, pero dice, entonces, ¿en dónde está el gasto equitativo hacia nosotros? Y por otro lado, también argumentan que en esta época de la pandemia, de la crisis, no han recibido los recursos, más allá de que efectivamente Aguascalientes no se unió al proyecto del INSABI, pero fue un gasto catastrófico el que tienen los estados producto de la pandemia, y que solicitan recursos y no se los han enviado. En cambio, dicen, si se están gastando, por ejemplo, el día de ayer el presidente dice, me voy a gastar 500 millones, voy a disponer de 500 millones para regalar boletos de la rifa del avión, cuando dicen estos 500 millones mejor denlos para aplicarlos en planes de emergencia que tenemos en nuestros estados. Eso es lo que ellos argumentan fundamentalmente. Sí, es comprensible. El detalle está en lo siguiente: este es un viejo argumento, no nomás de estos 10 gobernadores. Por ejemplo, Nuevo León, que es un estado con nivel de industrialización muy alto, que aporta a la federación, efectivamente pues, ese lo han manejado, y dicen ellos, pues oye, a partir de lo que yo aporto, quiero que me lo regreses. Se olvidan que nosotros vivimos en un país que se llama México, y que está compuesto por 32 estados de la República. Decía un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se estuvo extrayendo el petróleo de Tabasco? Sí. ¿Cuánto tiempo el petróleo de Tabasco estuvo sosteniendo la economía y siendo el motor de la economía nacional? ¿Cuántos recursos se les dejaban al estado de Tabasco por extraerle su riqueza natural? Sí. No sé si me explico. Entonces, sí, claro. Somos un país. Le tomamos recursos naturales y no le devolvemos dinero. Una renta, no le devolvemos la renta. Por ejemplo, Nuevo León no tiene recursos como otros estados, ni la riqueza que tienen otros estados en recursos naturales y demás. Pero ellos, en el momento en que no compran recursos, que no tengan recursos naturales, pues no pueden desarrollar su industria. O sea, este es un país que está integrado. Efectivamente, también no es nuevo que en el norte del país, pues el proceso de industrialización ha sido mayor, y se ha olvidado a los estados del sur, perdón.
Entonces, en este caso, por ejemplo, cualquier nación, cualquier país tiene que entender que debe de haber un recurso integral, armónico, de todo el país, o sea, no nomás de una zona. Entonces, ahí me parece muy egoísta que en estos momentos se esté planteando que digan que tiene que haber un análisis de revisión y una revisión del pacto fiscal. Es correcto que se revise, como dijo el presidente, pero en este caso, bueno, pues que dialoguen los gobernadores, a ver quién acepta que se le quiten los recursos o los pocos recursos que tienen para su propio desarrollo nacional. Todos somos mexicanos, todos tenemos derecho a promover el desarrollo industrial de nuestros estados. A mí me parece que en este momento es muy egoísta que se esté planteando esta política de revisión de pacto fiscal, porque no se trata de generar polos, sino se trata del desarrollo integral de todo el país para beneficiar precisamente a todos los mexicanos en todos los estados. Sin duda, así debe de ser. Esta actitud egoísta pues no promueve y no abona, porque ¿de qué vale que tengamos estados muy desarrollados industrialmente hablando y estados con mucha pobreza? Y aparte se ha generado la pobreza dentro de la población. Yo creo que la preocupación del presidente es que el país tenga un crecimiento armónico y que lo que está trazado también se incorpore al proceso de desarrollo económico para el país. Entonces, sí, pues se aprovecha este argumento que desde mi punto de vista es egoísta, porque el gobierno ha dicho, a ningún estado le ha faltado las participaciones del gobierno federal. Se les entrega en tiempo. Eso de que no se ha ayudado es falso. Los recursos han fluido a los estados, por ejemplo, con esto de la pandemia. No estábamos preparados, ni muchos países estaban preparados para atender el problema de salud que se suscitó. Nosotros vimos casos como en Italia, en España, en Ecuador, con los cajones en la calle y demás, ¿no? Pues sí, finalmente lo tenemos que estar viendo hacia todo el país, yo coincido total y plenamente en eso. Finalmente también dice el gobernador Martín Orozco, yo no estoy rompiendo con el presidente, lo respeto, mantendré diálogo. Yo nada más preguntarle finalmente, senador Daniel Gutiérrez Castorena, ¿usted tiene interlocución con el gobernador Martín Orozco? ¿Han tenido reuniones? Pues en la medida en que hemos podido y hemos coincidido, sí, pero sí, bueno, yo acepto que realmente no tengo una gran interlocución con él, o sea, lo acepto. No está de mi parte tampoco aislarme. Yo creo que debe de haber una relación efectivamente de respeto. Él es un gobernador de nuestro estado y merece todo mi respeto. Pero también nosotros tenemos una función, precisamente velar por el bienestar también de nuestro estado, también buscar el desarrollo económico de nuestro estado, la solución de los problemas correctamente de la problemática de nuestro estado. Así es. En este caso no tengo ningún inconveniente, no tengo nada personal con nadie, esto es una actividad política que se debe de instrumentar, de aplicar, y no mezclar precisamente cuestiones de carácter partidista ni de intereses políticos, porque primero están los ciudadanos antes que nosotros. Así es lo primero, esa es la premisa. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, es usted muy gentil en tomarnos la llamada, le mando un abrazo y agradecerle, como siempre. No, al contrario, Rodolfo, te agradezco mucho la oportunidad que me das de dialogar contigo, y bueno, pues estamos a tus órdenes para cualquier otra aclaración. Igualmente, y aquí también el espacio siempre estará abierto. Le mando un abrazo. Muy amable, igualmente, que estén bien. Gracias.